Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Kleiwet. Soy el profesor de este primer módulo de esta diplomatura. En este módulo introductorio o inicial, lo que vamos a estar trabajando son conceptos claves o digamos, el recorrido de pensamientos teóricos claves. Puede haber muchos más, pero a merced de la extensión del curso vamos a trabajar con dos ejes grandes temáticos que van a ser los pensamientos de los contractualistas, o en esta primera clase una idea general de seguridad y defensa, y luego vamos a pensar en detalle lo que es el pensamiento de los contractualistas en una segunda clase, es decir, Hobbes, Locke y Rousseau, y una tercera clase sobre el pensamiento de Maquiavelo, ¿no? Como autores clásicos que no específicamente trabajaron en el tema de defensa y seguridad, pero sí me parece, o nos parece a los que pensamos en este curso, que son autores que debemos retomar para después llegar a los conceptos modernos de defensa y seguridad que van a ver en los próximos módulos del curso. Eh, los textos que tienen para la clase de hoy de guía son el texto de Fink y el texto de Berlín. El texto de Berlín en realidad es una mención a su libro, una descripción sobre los conceptos claves de su libro o sobre sus ideas sobre libertad frente a seguridad. Y el texto de Fink quizás es un poco más esquemático y un poco más detallado con respecto a ciertas definiciones. Para empezar, creo que la mejor manera de hacerlo es hablar un poco de lo que es la seguridad. En términos de Fink, lo va a pensar como la existencia de amenaza existencial a un objeto de referencia. Es decir, que hablamos digamos, en grados, hablamos de seguridad plena o seguridad máxima cuando no existe ese peligro, cuando no existe esa amenaza, y va a hablar o va a esquematizar la visión más clásica que luego se va a ir complejizando. Hoy nos vamos a quedar con esta idea, pero se va a ir complejizando, que es el del ataque, digamos, los ataques militares, digamos, lo que pueda atentar a la seguridad o que exista algún tipo de peligro, justamente son los ataques militares, la presión política como segundo elemento, o la coerción económica. Esos van a decir, los pensadores clásicos, van a representar como los ejes de lo que son los ataques a la seguridad internacional. Obviamente, como les dije, es el pensamiento más elemental. Después vamos a ver que hay muchos más elementos que se incluyen dentro de las definiciones de seguridad o de los términos o de las variaciones teóricas de seguridad y defensa como dos conceptos separados, pero esos son los tres elementos iniciales básicos que agrupan más elementos o que agrupan más posibilidades. Repito, este es un módulo introductorio y lo van a profundizar luego en los otros módulos vinculados a la mirada más práctica en el caso de América Latina en el último módulo, el módulo 8, en el caso de economía internacional, en el caso de las teorías clásicas en relaciones internacionales sobre defensa y seguridad que van a ver en próximos módulos con Susana Duran Sáenz, digamos, pero para partir creo que es una buena base. Fink va a sostener de alguna manera que, como dije antes, la seguridad es la amenaza existencial a un objeto de referencia, es decir, que no haya peligro. La máxima seguridad es cuando no hay peligro. Ahí estamos hablando de una seguridad máxima, cosa que es improbable en una situación práctica. Pero uno tiene la obligación, o los autores tienen la obligación de alguna manera de definir estándares ideales, y dentro de esos estándares podemos ir de 0 a 10, si se quiere, en una escala, y estaremos más cerca de 10 y de 0 según la época y según determinadas características, ¿no? En el caso de defensa, para que entendamos la relación entre los dos conceptos, son justamente las medidas que se toman para prevenir esos peligros. O sea, ¿qué medidas tomamos para prevenir esos peligros inminentes que puedan llevar a atentar contra el estado pleno de seguridad? Es decir, que digamos, esto explica de alguna razón, de alguna manera muy básica, por qué la diplomatura se llama de seguridad y defensa, pese a que son dos conceptos que se analizan de manera diferente tanto en las relaciones internacionales como en la ciencia política. Retomando esta idea de defensa, de medidas que se pueden tomar, las diferentes medidas que se pueden tomar para prevenir peligros, notoriamente hacemos una clara referencia a que la defensa hace a la seguridad. A mayor posibilidad de defensa para prevención, mayor seguridad, ¿no? Y seguridad implica entonces en estos términos la posibilidad amplia de poder tener estabilidad a futuro sobre determinados patrones. El texto de Fink es un texto muy elemental, no van a tener mayores problemas en la lectura. Este video obviamente sirve de guía para ese texto, pero sí me parece que
estaría bueno que puedan hacer algún análisis y que vean qué otros elementos o qué otros conceptos integran la idea o la teoría de lo que es la seguridad, ¿no? Con qué elementos o qué características o qué conceptos están relacionados con la seguridad. Y podemos hablar del concepto de peligro, el concepto de no peligro, que también es un elemento diferenciado del peligro, el concepto de inseguridad, el concepto, como decía antes, de ataque militar o agresión militar, el concepto de cohesión económica, el de presión política y fundamentalmente los conceptos de libertad y de valores. Ustedes lo van a tener detallados muy sucintamente en el texto de Fink para que, como dije antes, al ser un módulo introductorio, les sirva de base para los próximos módulos. Y el segundo texto que tienen en esta primera clase es un texto, como les dije, es una referencia a un pensamiento teórico de Berlín. Es muy interesante analizar en el texto que yo les comparto como bibliografía, como texto de lectura de Berlín. Les pongo al principio una breve referencia de su historia personal para que uno entienda también desde dónde escribe cada uno de los autores, desde cuál es la concepción teórica que escribe cada uno de los autores. En este caso, Berlín hace una referencia interesante a lo que es la libertad o la seguridad y lo pone como una antagonía. Es interesante que comprendan ese texto, que tengan esa breve introducción, porque les va a servir para entender un poco la lógica de la segunda clase cuando hablemos de los contractualistas. ¿Por qué digo esto? El texto de Berlín pone una antagonía entre la libertad y la seguridad, es decir, que a mayor libertad nos encontramos entre mayores posibilidades de inseguridad. Esto es muy interesante porque, según Berlín, es una idea que se nos impone a la sociedad justamente para poder tener de alguna manera una opresión por parte del Estado hacia nosotros, hacia los ciudadanos. O sea, el Estado necesita generar la idea en los ciudadanos de que a mayores grados de libertad hay mayores grados de inseguridad. Así lo plantea el autor. Y de alguna manera, esto, como decía, está relacionado con los contractualistas de la segunda clase, porque justamente hace referencia a la visión paternalista del Estado. El Estado es el que debe garantizar la seguridad, y en determinadas épocas lo vimos con claridad, en determinadas épocas históricas, aún en desmedro de las libertades. O sea, se puede resignar libertades, o se nos dice que debemos resignar libertades individuales a costa de tener una mayor seguridad. Es muy interesante el análisis, es un texto muy corto, es solamente para que lo propongo para que empiecen a entender cuáles son las cosas que se ponen en juego cuando hablamos de libertad y de seguridad. Y de defensa, lógicamente, ¿no? Bueno, creo que como una primera clase, como para que tengan una aproximación de lectura a estos dos textos es más que suficiente, así que nos estaremos viendo en la segunda clase para trabajar los contractualistas. Espero que se encuentren muy bien y que disfruten mucho del curso.